No sé si algunos de vosotros sois fans del género posapocalíptico. Y no me refiero a los libros que vengan después de Apocalipsis, que no los hay en la Biblia, sino de ese tipo de películas, series, libros, que nos hablan de una destrucción, una catástrofe universal por distintos motivos, cósmicos, víricos, nucleares, lo que sea, y que luego hay supervivientes y que tienen que reorganizarse y crear sociedad casi de la nada para intentar seguir adelante con sus vidas. No sé si os gusta ese tipo de películas, series. ¿Conocéis alguna? ¿Con o sin zombies? Walking Dead, estas con zombies. Blade Runner. Blade Runner. The Last of Us. The Last of Us. Algunos están diciendo, ¿estos de qué hablan? Si yo veo la serie de la tarde de Antena 3, Soy Leyenda. Yo tengo por aquí apuntado también El planeta de los simios, toda la serie de películas. Mad Max quizás fue una de las primeras, y ha habido una reciente también que ha revitalizado el género. Yo diría que incluso Matrix es un poco dentro de ese género. Hay un anime, Neon Genesis Evangelion, que está relacionado también con este tipo de mundos en los cuales la sociedad intenta sobrevivir a la catástrofe. ¿Por qué son tan atractivas estas series? Hombre, no creo que sea porque nos apetezca pasar por algo así. Quizás sea una forma de alejar los fantasmas de los temores, o quién sabe, es algo que atrae, es fantasía, pero a veces dejan ahí un regusto de uy, si este tipo de cosas pudieran ocurrir. Miedo al futuro, búsqueda de la identidad, cómo vivir, cómo evitar llegar a ese desastre. ¿Hay esperanza de que la humanidad no pase por desastres así? ¿Podría haber una iglesia post-apocalíptica? Y no entro ahora en detalles teológicos de antes, después, sino una iglesia que tuviese que pasar por una destrucción de la sociedad y un proceso de reconstrucción de la vida casi partiendo de cero. ¿El pueblo de Dios ha pasado alguna vez por circunstancias así? O mejor nos quedamos con la idea... No funciona, pásalo tú, por favor. Con la idea de poder edificar juntos la iglesia. Esta imagen es más agradable, ¿no? La idea, el lema de trabajando para que la iglesia crezca, no para que la iglesia atraviese una catástrofe. Trabajamos pues para que nos edifiquemos y para que la iglesia desarrolle los dones de unos y otros, sea testimonio en la sociedad. Pero, ¿sabéis? Hay momentos en los cuales el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como después del Nuevo Testamento, ha tenido que sobreponerse a la catástrofe, sobreponerse a momentos en los cuales todo se desmoronaba y había que casi reinventarse para saber cómo el Señor quería que siguiésemos adelante. En este trimestre vamos a hablar acerca de un libro del Antiguo Testamento que nos habla precisamente de la restauración del pueblo de Dios después de la catástrofe. Es el libro de Esdras. Y el libro de Esdras nos recuerda lo frágil que puede ser el pueblo de Dios. La realidad de que se pueden pasar por momentos duros, de fracaso, de juicio, pero también que Dios tiene prometida la victoria y restauración para el pueblo de Dios. El libro de Esdras nos va a ayudar a pensar, por un lado, cómo evitar que una iglesia se desmorone, que el pueblo de Dios se desmorone, pero también cómo ser capaces de reconstruir con bases firmes el pueblo de Dios en cualquier momento de la historia. Por eso hemos llamado a esta serie Esdras, la restauración del pueblo de Dios. Así que ya desde hoy os animo a que os leáis el libro de Esdras. No sé si es vuestro libro de cabecera habitual, quizás no es de los más a los que más acudimos, pero creo que vamos a descubrir estos meses que es un libro realmente fascinante. El libro de Esdras nos habla de una catástrofe anunciada. Una catástrofe que, aunque era inimaginable para los judíos, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era algo que no podían pensar que iba a ocurrir. Y sin embargo, estaban más que avisados de que eso iba a ocurrir. Y sin embargo, lo cierto es que no se lo esperaban. Pero claro, antes de llegar al libro de Esdras necesitamos caminar un poco hacia atrás
para saber cómo llegó el pueblo de Dios a esa situación. Vamos a pensar un poco el camino que llevó al pueblo de Israel al exilio, la historia antes de Esdras. Y como sabéis, creo que todos los que estáis aquí, seguramente todos los que nos pueden seguir por internet, Dios había hecho unas promesas a Israel que tenían que ver con la posesión de una área geográfica, la que tenéis en ese mapa, muy parecida a lo que hoy son los límites de la nación de Israel, también de los territorios palestinos, en fin, esa zona de la ribera este del mar Mediterráneo es la zona que Dios había prometido a distintas personas, a Abraham, a Moisés, a David, distintas promesas con distintos matices del plan que él tenía de darles un pueblo, un territorio, pero ya Abraham desde el primer momento, y tenéis ahí las citas, no vamos a leerlas estas porque creo que son bastante conocidas, pero como tenéis la Biblia, si queréis buscarla mientras hablo, perfecto, así las recordáis. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham que le dará una nación, una tierra, pero que serán para bendición a todas las naciones. Desde el primer momento, el propósito de Dios no es crear un pueblo exclusivista para que conozca a ellos solos a Dios, sino que desde Israel la luz de Dios alumbrase a todas las naciones, que Jerusalén fuese el centro de la adoración y el testimonio de quién es el Dios verdadero. Para ello rescata a su pueblo de Egipto, le da unas leyes, y en Deuteronomio 7 se nos recuerda la importancia de cumplir, de que son el pueblo de Dios, pero que son llamados a cumplir las leyes que Dios les ha dado. Hay más momentos clave, pero quizás las promesas a David son unas de esas que van a marcar el resto del desarrollo de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque a David le promete, y vamos a ir a ese salmo en el cual se recrea poéticamente el llamamiento de Dios y la promesa de Dios a David. Salmo 89, versículos 3 y 4, dice: «Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones». Así que aquí hay una promesa que va más allá del propio David y sus descendientes, sino que el plan de Dios nos muestra que habrá un hijo de David, que a la vez es hijo de Abraham y que es la simiente de Adán, que será el que traiga el reino de Dios a toda la humanidad. Y esa es la línea que va recorriendo el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel se convierte en el centro del plan de Dios durante el Antiguo Testamento. Como decía, para bendición y luz de las naciones, pero con un propósito universal, que fuese el instrumento del plan de Dios para el rescate de la humanidad caída desde Edén y cumplir sus propósitos hasta el triunfo final en Apocalipsis. Y uno de los lugares clave de ese plan va a ser el templo. Ahí tenéis una ilustración de cómo podía ser el templo edificado por Salomón, aunque gracias a los ahorros y la financiación y el trabajo previo de su padre David, edificado allí en Jerusalén, el templo, el primer templo, donde lo más importante era la presencia de la gloria de Dios que llenaba ese templo y era el centro de la vida espiritual de Israel. Allí estaba el arca del pacto, de la alianza. Allí se hacían los sacrificios que permitían al pueblo de Dios acercarse a Dios y tener una relación permanente con Él. Y eso es, permitidme el desarrollo súper esquemático, ese plan de Dios que se va desarrollando a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento. Pero como veis ahí, ese pacto que Dios había establecido con Israel en cuanto a estar en esa tierra y ocupar ese lugar, era un pacto condicional. Era un pacto que dependía de que Israel obedeciese los tratados, los apartados de ese pacto. Y si vamos al libro de Levítico, por ejemplo, ese texto que tenéis ahí, Levítico 26, capítulo 3, dice: «Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo os enviaré las lluvias a tiempo, la tierra y el árbol del campo darán su fruto». Es decir, todas esas bendiciones.
Andaré entre vosotros, versículo 12. Seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais sus siervos. Ahí vemos esa promesa de Dios de que Él bendeciría a su pueblo de Israel. Pero si saltáis al versículo siguiente, ¿cómo empieza el versículo 14 de Levítico 26? Pero si no me escucháis ni cumplís todos estos mandamientos, despreciáis mis preceptos, vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, no os preocupéis porque yo soy un Señor de misericordia y no os va a pasar nada. En el fondo eso es lo que pensaron. De que Dios era Dios de Israel y no iba a... En fin, ¿cómo iba a echarles de la tierra prometida? Versículo 31. Dejaré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ellos vuestros enemigos que en ella habiten. A vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra tierra quedará asolada y desiertas vuestras ciudades. La catástrofe anunciada. Desde el principio, esto es desde el principio de la historia del pueblo de Israel. Seréis bendecidos si obedecéis, pero si no, seréis echados y recibiréis las consecuencias de vuestro pecado. Lo podemos ver en otros textos, no voy a pararme, y como digo, los tenéis ahí. Pero Israel, de alguna manera, pensó que tenía impunidad. Que hiciera lo que hiciera, como al fin y al cabo Dios había sido misericordioso una vez y otra, pues que Dios en el fondo no iba a cumplir estas advertencias que le estaba haciendo. Y los profetas, tanto Miqueas como Jeremías, les advierte: no os penséis que porque digáis aquí está el templo, no va a pasar nada. Porque de Dios nadie se burla. Y el pueblo de Israel iba a recibir las consecuencias. Pero las consecuencias no solamente estaban advertidas, es que pudieron verlas y pudieron ejercitar ese dicho castellano, antes de que existiera, de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Es decir, que cuando veas que algo le pasa al de al lado, ten cuidado que te puede pasar lo mismo. Y justamente el pueblo de Israel, como veis en ese mapa, se dividió después de la muerte de Salomón en dos reinos. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Pues el reino del norte, que no tuvo un buen rey desde el punto de vista espiritual, todos alejándose de los mandamientos de Dios, en el año 722-721 sufrió el asalto de la potencia imperial de la época, Asiria, fue conquistado y los habitantes, esas 10 tribus del norte, fueron dispersadas por todas las naciones de alrededor. De manera que se disolvió como tal ese pueblo del norte, ese pueblo de Israel. Lo veis narrado en el segundo libro de los Reyes 17 y esos versículos que tenéis ahí. Como el Señor les había advertido y como no hicieron caso, fueron llevados al destierro. Podríamos pensar que ante ello sus vecinos, sus hermanos del sur dirían: uy, mira lo que les ha pasado. Pero dijeron: no, porque es que ellos eran los malos. Y ellos no tenían el templo de verdad. Ellos tenían ahí sus santuarios, sus cosas. Nosotros tenemos el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén es la casa de Dios. ¿Cómo va el Señor a dejar que destruyan su propia casa? Incluso había profetas que profetizaban: no os preocupéis, aunque vengan todos los enemigos, Dios nos va a proteger. Y el pobre Jeremías tuvo que enfrentarse a esos falsos profetas. Y era el único que les decía: no hagáis caso a estos falsos profetas, porque en vano os profetizan, son profetas mentirosos. Va a venir el juicio sobre el pueblo de Dios. Y de esa manera llegó ese final inevitable. Y vamos a ir al segundo libro de Crónicas. Si estáis en Esdras, solo tenéis que dar una página para atrás. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, desde el versículo 11, dice lo siguiente: 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová.
Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado fidelidad delante de Dios. Fue obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo. Y fijaros, yo creo que es una de las frases más duras de toda la Biblia. Y no hubo ya remedio. Y no hubo remedio. En el año 587 y 586 trajo contra ellos, versículo 17, al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni virgen, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, derribaron el muro de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos de valor. A los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Y sé que a veces seguir todo el hilo de la historia bíblica es complicado. Entonces, este es un pequeño diagrama que nos permite recordar que después de David y Salomón, el reino del norte tuvo una historia de unos 2 siglos y en el año 722, como veis aquí arriba, se destruye el reino del norte. El reino del sur, con distintos reyes, la mayoría de ellos infieles al Señor, pero algunos que sí intentaron que el pueblo volviese a honrar y adorar a Dios y reconstruir cómo debía ser la vida espiritual del pueblo de Israel. Aún así, en estos 4 siglos, Judá se fue alejando cada vez más de Dios, hasta que en distintas etapas, desde el 605 hasta el 586, Jerusalén es destruida por el imperio de la época. Israel, el reino del norte, destruido por los asirios. El reino del sur, Judá, destruido por los babilonios. Nabucodonosor nos suena a todos, ¿verdad? No vamos a hablar de los nombres de los reyes, pero por lo menos uno, Nabucodonosor, pues él fue el que destruyó y fueron marchando al exilio en oleadas. Fueron distintos ataques, es decir, fijaros, incluso en el momento final Dios les dio varias oportunidades de evitar la destrucción final. Hubo varios exilios y hubo aquí un lapso de unos 25 años donde aún así el pueblo, el rey, fue obstinado, como dice Crónicas, y al final no hubo ya remedio. Fue el fin del pueblo de Israel en Jerusalén, la destrucción del templo de Salomón. Dios interviene por medio de gobernantes humanos que en su deseo imperialista conquistan tierras y en este caso son el instrumento de Dios para juzgar al pueblo de Israel. Se acaban los sacrificios esenciales para la vida espiritual del pueblo de Israel e Israel se sume en el mayor de los fracasos que podamos imaginar. Son llevados a Babilonia, donde había edificios como este, la puerta de Ishtar, la diosa, donde los judíos cantaban así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Que bien cantáis los judíos, pues cantadnos un poco aquí esos salmos tan bonitos que tenéis. Y teníais además unas orquestas espectaculares en el templo. Cantadnos, grupo de alabanza de Judá. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? El pueblo estaba desolado, sufriendo las consecuencias de generación tras generación que habían sido infieles a Dios. Estaban cautivos en Babilonia. Parecía que ya no había esperanza ni solución para el pueblo de Israel. Y aún así, incluso allí, en medio del juicio, había luz de esperanza. Y en la Biblia leemos las historias de Daniel, uno de los primeros deportados. ¿Recordáis el esquema anterior?
Cómo Daniel es deportado a Babilonia y allí asciende en la escala social y acaba a ser uno de los dirigentes de ese imperio por la obra de Dios. Y cómo él profetiza y recuerda al pueblo de Israel que Dios no ha terminado, que todavía tiene un plan. En esa época es también la historia de Esther y las historias de Esdras y Nehemías. Igual que había habido profetas como Abdías, Joel, Jonás, que habían profetizado antes del exilio. Va a haber profetas que al pueblo de Dios les recuerda que Dios sigue siendo fiel, aun en medio del juicio, y que hay una esperanza para el pueblo de Dios. Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros profetas que van a seguir animando al pueblo de Dios. Dios no había abandonado a su pueblo, aunque su pueblo sí había abandonado a Dios. Es más, incluso Jeremías les dice: ahora vais a estar aquí una buena temporada, así que es el lugar para edificar casas, habitadlas, incluso procurad el bien del lugar en el que estáis, el lugar que os han llevado, y en su momento Dios os restaurará. Y creo que esta historia del pueblo de Israel es una historia que ha sido válida a lo largo de la historia del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Puede desaparecer una iglesia cristiana? ¿Puede ser que una iglesia que haya sido fiel en el pasado empiece a alejarse de Dios, deje de predicar su palabra, asuma los comportamientos de la sociedad que le rodean porque es lo normal, y Dios acabe juzgando a esa iglesia y esa iglesia deje de ser iglesia de Dios e incluso desaparezca físicamente? Si queréis tener una respuesta, solo tenéis que leer un poco de la historia de la iglesia y ver cuántos desastres ha habido a lo largo de la historia del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y la Biblia nos recuerda que para el creyente hay juicio individual si no somos fieles al Señor, pero que incluso la iglesia de Éfeso, que era de las conocidas como las iglesias que amaban, que mantenían la fe, el Señor tuvo que advertirles: si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar, es decir, quitaré el espíritu de ti. Y por cierto, la iglesia de Éfeso desapareció algunos siglos después. Qué libro más poco agradable, ¿no? Tener que hablar de estas cosas no apetece, tener que hablar de crisis, de juicio, pero esa es la enseñanza del Señor para su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Eso sí, os hago un adelanto, que ya lo sabéis todos: no se quedaron en el exilio. Dios no se había olvidado de su pueblo. Eso fue algo transitorio, porque Dios tenía una restauración para el pueblo de Israel, pero una restauración que también fue incompleta. Ahí tenéis el mapa de lo que va a ser el regreso del exilio. Esto es Babilonia. Para los que no os guste mucho la geografía, por aquí está Irak. Y el viaje actual se puede hacer en avión cruzando el desierto, pero hace 3.000 años no era nada aconsejable cruzar este desierto, así que daban la vuelta subiendo el cauce del río y luego bajando hasta Jerusalén. Aquí tenéis unos 1.500 kilómetros, 4 meses de viaje, es decir, no era cualquier cosa el viaje de ida y el de vuelta. Vuelven a Jerusalén, sí, pero nada va a ser como antes. Y aunque Dios muestra misericordia a su pueblo, no va a haber lo mismo que hubo antes del exilio. El relato del regreso lo tenemos en 2 libros, fundamentalmente, en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, que, por cierto, en la Biblia hebrea, en la Biblia, el Tanaj, el Antiguo Testamento, llamaríamos nosotros, para ellos es su Biblia, tienen los libros ordenados de una manera diferente. Y, de hecho, Esdras y Nehemías, si los veis aquí abajo, son de los últimos libros de su Biblia, porque los tienen más ordenados cronológicamente, porque efectivamente el relato de Esdras y Nehemías y el resumen final de la historia de Israel en los libros de Crónicas está ubicado al final de esta tercera división que se llaman los Ketubim, los escritos. Pues eso nos cuenta este tiempo de regreso. Es el final podríamos decir, de la historia del Antiguo Testamento con el regreso del pueblo de Israel a la tierra de Israel. No nos va a dar tiempo a verlo. Ahí os recomiendo, si os apetece profundizar un poco en esto, un vídeo muy interesante del Proyecto Biblia, en el cual hace un resumen del libro de Esdras y Nehemías, donde nos dan las secciones, nos muestran un poco las etapas por las que van pasando, así que os recomiendo, si queréis, después buscáis ese libro. Lo pondremos en YouTube, en la descripción,
¿vale? Pondremos ahí ese vídeo para que podáis verlo. Y la restauración la van a llevar en etapas, porque a veces nos liamos, como los libros de la Biblia no están en orden cronológico, nosotros leemos todos los profetas seguidos. Claro, pero cada profeta es de un siglo diferente, en un momento diferente. Ayuda un poco a saber dónde ocurre cada cosa. Pues esta etapa de restauración, no hace falta que os sepáis las fechas, perdonadme la parte de profesor de historia, no lo puedo evitar, ahí están las fechas, pero eso nos ayuda a ver el orden de los acontecimientos que nos relata el libro de Esdras y Nehemías, que como os digo era un solo libro y están un poco mezcladas las historias en los dos libros. Hay 3 etapas de regreso. Igual que vimos antes, ¿os acordáis que hubo 3 momentos de exilio? Curiosamente, va a haber 3 momentos de regreso. El primero es con un personaje del que casi no se habla porque aparece muy poco, que es Zorobabel. Por cierto, os veo que hacéis fotos de las imágenes. Si alguien tiene interés en la presentación, luego os la enviamos y así os queda, si os apetece, ¿vale? Zorobabel son los primeros capítulos de Esdras. Aquí tenéis el tiempo, aquí el personaje, el libro bíblico y el gobernante de la época, para que no os perdáis. Pues en tiempos de Zorobabel es el que va a impulsar la reedificación del templo. Lo narra Esdras del 1 al 6, pero también los profetas Ageo y Zacarías son los que les dicen que hay que ponerse ya a reedificar el templo, que ya es el momento, venga. Así que tenemos esos profetas. Y los reyes de esta época son Ciro, el Ciro que aparece aquí, que es Ciro II el Grande, y un rey llamado Darío I. Entre medias del libro de Esdras, fijaros, entre el capítulo 6 del libro de Esdras y el capítulo 7, está la historia de Esther. Ocurre entre medias de todo esto. Y eso nos puede ayudar a entender después cosas que pasan y por qué el rey apoya a Nehemías. Bueno, pues porque la presencia judía en la corte, primero babilónica y luego persa, era importante. Dios obró para que los judíos, los hijos de Israel, estuviesen en una posición donde pudiesen ser útiles para el pueblo de Israel. Qué curioso. Después vienen las reformas de Esdras. Fijaros los años que han pasado. Aquí es el año 516. Por cierto, antes o después de Cristo, antes de Cristo los años van al revés, como una cuenta atrás. ¿Vale? No como ahora que vamos hacia adelante, ahí van hacia atrás. Entonces, han pasado unos cuantos años. ¿Lo veis? 458, 516. Han pasado ahí bastantes años hasta que Esdras va a hacer la labor sobre todo de enseñar la ley de Dios. No basta con tener un templo, hay que cumplir lo que Dios dice en su palabra. Y su compañero, unos años después, 444, Nehemías, sobre todo va a tener la labor de, pues muy bien, tenemos el templo, tenemos la ley, pero estamos indefensos. Israel necesita los muros. Y entonces Nehemías va a ir allí para que se reconstruyan los muros. Esas son las etapas de la historia que vemos en los libros de Esdras y los libros de Nehemías. Y en el caso de Esdras, Esdras nos va a dejar ahí una especie de memoria histórica y espiritual. Esdras, nos dice el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 5, dice que subió de Babilonia Esdras, era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Cuando vemos la genealogía de Esdras, él es descendiente de Aarón, es decir, es sacerdote, es de la línea sacerdotal, pero además es un escriba y es un maestro de la ley. Es más, se cree que Esdras es el iniciador de lo que luego se convierte en el centro de formación espiritual de los judíos hasta hoy, la sinagoga. Y por lo tanto, tiene una labor fundamental en el pueblo de Dios. Es sacerdote, escriba y maestro, pero tenía acceso a los archivos del Imperio Persa. Y una de las cosas interesantísimas de este libro es que está lleno de citas de documentos. Es como cuando uno tiene que preparar un trabajo y tiene que ir al Boletín Oficial del Estado y buscar cuál es la ley de referencia para que esto se pueda cumplir. Pues eso es lo que hace Esdras. Y tenemos varias copias de documentos del Imperio Persa escritos además en la lengua oficial, en arameo, no en hebreo. Y ahí tenemos esos documentos en algunos lugares del libro. Además,
A Esdras le preocupaban mucho las listas genealógicas, como otros libros del Antiguo Testamento, porque cada persona cuenta y porque es importante identificar tu pertenencia al pueblo de Dios. Y Esdras, además, era alguien con el corazón sensible a las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Y en un capítulo duro de confesión por el pecado de Israel, Esdras dice: siervos somos, pero en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con su misericordia. Si queréis tener un versículo para recordar de Esdras, este es un buen versículo para memorizar. No nos desamparó nuestro Dios. Están allí, en el exilio, pero Dios no les ha desamparado, sino que nos mostró su misericordia. Regresan, sí, y Esdras nos cuenta ese regreso, pero va a ser un regreso un tanto agridulce. Como os decía, las cosas no van a ser como antes, no van a volver a tener todo lo que había tenido Israel. Van a encontrarse con una oposición reiterada. Y eso es algo que va a ser también una constante en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la Iglesia, como cuando la Iglesia se pone en marcha, el enemigo también. Y ahí vamos a encontrarnos como a ver una oposición constante. Los enemigos van a denunciar, van a poner obstáculos, van a intentar entorpecer la restauración del pueblo de Dios. Pero también va a haber una cierta desilusión por los problemas internos. No van a ser solamente los de fuera. Es que de dentro del pueblo van a surgir conflictos, dificultades, problemas que muestran que no sé si habían aprendido algo de lo que les había ocurrido. Volvían a caer, si no en el mismo, en otros pecados. Entonces el libro de Esdras y Nehemías nos deja con una expectativa de que falta algo, de que Israel no ha cumplido con todo lo que esperaba que Dios cumpliese sus promesas. El templo estaba reconstruido, pero no tenía la gloria de Dios. Habían vuelto a organizarse políticamente, sí, pero era un trono sin rey. De manera que el Antiguo Testamento es una especie de historia sin final feliz. Porque el libro de Esdras y Nehemías, como el Antiguo Testamento, termina con la expectativa de que el final todavía no ha llegado, que falta el regreso del esperado, del prometido, del Mesías, que va a salvar y que finalmente establecerá su reino. Aunque no lo menciona, el libro de Esdras nos está apuntando a la necesidad de que la misericordia de Dios se encarne en Jesucristo para que el pueblo de Dios disfrute de las bendiciones eternas que Él tiene preparado. Así que con esa visión panorámica, vámonos al inicio de Esdras en pocos minutos. Esdras 1, del 1 al 4. Por cierto, una curiosidad. Si leéis el final de Segundo Crónicas y leéis el principio de Esdras, os vais a dar cuenta de que es lo mismo. Es decir, que el final de Esdras se enlaza con el final de Crónicas enlaza con el principio de Esdras. Porque lo que se produce es un cambio, un giro en los eventos de la historia humana que Dios ya había profetizado. En el primer año de Ciro, estoy leyendo en Esdras 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. La historia da un giro inesperado, de tener a Babilonia como imperio de toda esta zona. Babilonia es destruida y lo que tenemos es a Persia, que domina todo este territorio, uno de los imperios, el mayor imperio que había habido hasta ese momento, y que incluso va a tener su momento de conflicto con el naciente imperio griego macedónico. Pues
los persas pasan a dominar. Y decimos, bueno, pues a rey muerto, rey puesto. Es decir, pues siempre nos está dominando alguien. Pues antes eran los asirios, ahora los babilonios, cuando no los egipcios, ahora los persas. Claro, pero es un nuevo escenario asombroso. Porque este rey Ciro, que ha acabado con el imperio neobabilónico. ¿Recordáis el profeta Daniel, lo del banquete con el rey Belsasar, la escritura en la pared donde le anuncia se te acabó el tiempo? Ahí es donde entra esta conquista del reino persa. Aunque hay distintos nombres y reyes, ahí hay un debate interesante, pero es el imperio persa el que domina ese territorio. Y el imperio persa, que no era un imperio pacifista, ni preguntárselo a los griegos, pero tenía una política distinta con sus territorios sometidos. La estrategia babilónica era arrasar y expulsar. Y en cambio, cuando llegan los persas, su estrategia es muy distinta. Es reunir y que cada pueblo viva en su lugar, proteger a los dioses locales y que de esa manera todos los territorios, fijaros que el imperio persa es enorme, que todos sus territorios estuviesen, por decirlo así, satisfechos con el gobierno persa porque les dejaban tener sus dioses, les dejaban abrir sus templos. Es más, a los que habían estado exiliados les dejaban regresar a sus tierras. Esa era la política oficial del imperio persa, de volver a sus territorios de origen. Y esta frase que hay aquí, en la cual se ve a Ciro haciendo esto, durante mucho tiempo fue objeto de burla por los críticos y por los historiadores, porque decían, esto no es posible, esto es una ficción, esto es un invento de la Biblia, pero esto no podía pasar. Hasta que en el siglo XIX se descubre este objeto que está expuesto, y veis que no es demasiado grande, aquí veis un pie de una persona pasando por al lado, lo que se conoce como el cilindro de Ciro, que es una pieza con escritura cuneiforme, que es la escritura de la época, bueno, durante milenios se mantuvo, donde dice casi exactamente lo mismo que aquí, pero referido a Babilonia. Es cierto, el edicto, este cilindro de Ciro, habla de cómo el rey Ciro es favorable a Babilonia, la Babilonia que había conquistado, es benefactor de sus ciudadanos, mejora sus vidas, repatria a los exiliados, restaura los templos. Es decir, esto es un documento histórico que muestra cómo eso era lo que hacía Ciro. Y eso fue exactamente lo que hizo con Israel. Vemos cómo Dios interviene soberanamente para que en el tiempo señalado haya un cambio geopolítico en todo Medio Oriente que hace que el nuevo orden internacional sea favorable a los planes de Dios para Israel. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién está detrás de la historia? Es una nueva etapa para el pueblo de Dios. Y el libro de Esdras nos habla que detrás de la historia, quien mueve los hilos y quien lleva las cosas para su propósito es Dios mismo. El profeta Jeremías les había dicho, seréis llevados al destierro, pero 70 años después volveréis. Y 70 años después volvió el pueblo de Israel a la tierra prometida. Es más, el profeta Isaías había mencionado por nombre que un Ciro, y él lo habló en tiempos de Ciro I, pues su nieto, o bisnieto, ahora no recuerdo la relación familiar, Ciro II es el que va a llevar a cabo la profecía que un siglo y pico antes Isaías había proclamado de que vendría un Ciro a ser el instrumento de Dios para restaurar a Israel. Por eso solamente esta frase inicial de Esdras es increíble. En el primer año de Ciro, rey de Persia, decreta que se acaba el exilio y que Dios cumple las promesas, de que Dios tiene el control, como dijo Daniel, Dios quita reyes y pone reyes. ¿Y os acordáis lo que le dijo Jesús a Pilato? Pilato, todo orgulloso de su poder delegado por el emperador romano, y le dice, ningún poder tendría si no te fuese dado de arriba. El Señor es el Señor de la historia, es el verdadero Rey de Reyes. Por cierto, entre los títulos del rey de Persia estaba rey de Akkad, rey de Sumer, rey de todos los territorios, rey de reyes y rey del universo. Ese era el título oficial que tenía Ciro. Pero aquí Esdras nos recuerda que el rey de reyes y el rey del universo era el Señor, Dios de Israel.
De tal manera que Ciro, y movido por el Señor, inspirado por el Señor, aunque él no lo supiera, como decía Isaías, aunque no me conozcas, tú vas a cumplir mis propósitos. Y tu estrategia política, que te parece que es que eres muy hábil tú con tus ideas, tu estrategia política va a cumplir mi propósito para mi pueblo. Y hace el decreto que permite 3 cosas, nos dicen estos versículos: reconstruir el templo, permitir el regreso. Es decir, habían llegado como esclavos, los libera y les dice: podéis volver a vuestra tierra. Y no solo eso, financiación para que se pudiese llevar a cabo toda esa obra de restauración. El poder político que había sido opresor ahora se convierte en protector. ¿Y cuántas veces esa ha sido una realidad a lo largo de la historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Por eso no creo que como creyentes en la España del siglo XXI tengamos que preferir la persecución pasada, sino que tenemos que dar gracias a Dios por las oportunidades y libertades que tenemos hoy, para ser capaces de aprovecharlas, siendo conscientes de que es Dios el que controla los tiempos y el que nos permite cumplir con su plan, sea cual sea el momento de la historia en el que estemos. Os invito a disfrutar el libro de Esdras, porque es una maravilla. Es el inicio de una etapa apasionante y sobre todo es ver cómo Dios restaura a su pueblo y expresa su misericordia al pueblo de Israel y, por extensión, al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Es un libro también que nos invita a mantener nuestra confianza en el Señor en medio de cualquier circunstancia política o social. Sé que muchos aquí sabéis lo que significa ser exiliados y el deseo que tenéis también del retorno. Pero esto va más allá y nos habla de la realidad espiritual de todo ser humano, que necesitamos retornar al Señor, que es nuestra verdadera patria. Pero sabemos que en cualquier circunstancia somos parte del plan de Dios en la historia. Y su iglesia aquí, Dios está obrando para que sea luz de las naciones en el lugar en el que estamos. Así que sigamos juntos, como dice el lema de este año, edificando la casa de Dios, porque ese fue el propósito de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor reina, tiene un plan para su iglesia y nosotros somos llamados a recordarlo en el Antiguo Testamento y vivirlo en el año 2024, que es en el que estamos. Señor, yo te doy muchas gracias por este libro que nos permites asomarnos. Ayúdanos a ser capaces de ver la realidad que nos rodea, no desde el último titular de prensa, sino desde los principios fundamentales que nos das en tu palabra, y que seamos el pueblo que tú quieres en el lugar en el que nos has puesto para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.